Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Soy tu nombre y hoy, amigos, tengo un vídeo que ay. Les prometo que los va a dejar con el corazón latiendo a 1000 por hora, porque vamos a hablar de un tema que a todos nos encanta, el amor, los romances y por supuesto, nuestras queridas estrellas turcas. Y bueno, como ya lo vieron en el título, hoy desentrañaremos un misterio que ha mantenido en vilo a miles de fans alrededor del mundo. ¿Qué hay detrás de la relación, o quizás deberíamos decir, la no relación entre dos mega estrellas turcas? Hablamos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, los protagonistas de Erkenci o Pájaro Soñador, esa serie que nos enamoró a todos con su química explosiva, sus miradas cómplices y, bueno, esa conexión que parecía traspasar la pantalla, ¿verdad? Y es que, ¿quién no se enamoró de la pareja Sanem y Can? Imposible resistirse. Y claro, la pregunta del millón siempre ha estado en el aire, ¿fue real? ¿Hubo algo más allá de la ficción? ¿Can Yaman realmente se enamoró de Mehmet Özdemir? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en este apasionante tema. Pero antes de empezar a destapar toda la información jugosa, y para que no se pierdan nada de este drama, quise decir romance, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas, noticias sobre sus series y actores favoritos, y por supuesto, análisis como este. Así que suscríbanse ahora mismo. Es gratis y me ayudan muchísimo. ¿Listo? Ahora sí, comencemos. Para entender bien el contexto, retrocedamos un poco en el tiempo. Erkenci fue un verdadero fenómeno. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, nos presentó a Sanem, una joven soñadora, y Can, un fotógrafo de espíritu libre. Su historia, llena de enredos, risas y un amor arrollador, conquistó a audiencias de todo el mundo. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esta serie fuera tan especial? La química entre Can Yaman y Mehmet Özdemir. Desde el primer episodio, la conexión entre ellos era innegable. Las miradas, los gestos, la forma en que se relacionaban. Todo transmitía una intensidad que traspasaba la pantalla. Y claro, esto alimentó los rumores y las especulaciones. Los fans, y con toda la razón del mundo, soñaban con que ese amor ficticio se convirtiera en realidad. Imaginaban una relación fuera de la pantalla. Y claro, los medios no tardaron en sumarse a la fiesta. Empezaron a circular noticias, fotos, vídeos. Todo indicaba que algo estaba pasando entre ellos. Los rumores se intensificaron, especialmente durante las grabaciones de la serie. Se decía que compartían mucho más que escenas románticas. Se les veía juntos fuera del set compartiendo cenas, paseos. Todo apuntaba a que Cupido había hecho de las suyas. La prensa turca, siempre atenta a estos detalles, no dudaba en alimentar las especulaciones. Era el tema del momento. Pero, ¿qué decía Can Yaman al respecto? Bueno, en varias entrevistas y como es habitual en estos casos, fue bastante ambiguo. No negaba rotundamente los rumores, pero tampoco confirmaba nada. Usaba frases como nos llevamos muy bien, o tenemos una gran amistad. Y claro, esto solo hacía que la gente se ilusionara más. Era el silencio que en ocasiones, más decía. Mehmet Özdemir, por su parte, solía ser un poco más cauta. Evitaba hablar demasiado sobre el tema, pero tampoco lo negaba por completo. Quizás porque en ese momento estaba en pleno auge profesional. Ambos estaban en la cresta de la ola y por lo tanto, eran muy cuidadosos con su imagen pública. Ahora bien, ¿qué indicios teníamos para pensar que realmente hubo algo más que una amistad? Primero, la forma en que se miraban. Esa mirada cómplice. Esos ojos que brillaban cuando estaban juntos. Imposible fingir tanta conexión. Segundo, los gestos. Pequeños detalles como tocarse el brazo, reír juntos, apoyarse en el set. Todo sumaba. Y tercero, y quizás lo más importante, el lenguaje corporal. Cuando dos personas se atraen, su cuerpo lo delata. Y en el caso de Can y Mehmet, sus cuerpos hablaban por sí solos. Pero, ¿y la confirmación? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve un poco más complicada. Nunca hubo una declaración oficial de amor, ni fotos que confirmaran una relación romántica. Aunque se han filtrado algunas fotos, pero la veracidad de estas es difícil de comprobar.
Algunos creen que hubo un romance fugaz, otros una amistad muy especial. Y otros quizás que simplemente eran grandes profesionales que supieron interpretar a la perfección sus personajes. Después del final de Erkencicus, los rumores fueron disminuyendo, pero la pregunta siempre estaba presente. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Logró Can Yaman conquistar a Demet Özdemir? Lo cierto es que cada uno siguió su camino. Can Yaman continuó con su exitosa carrera actoral, trabajando en proyectos internacionales y ganando cada vez más reconocimiento. Demet Özdemir también siguió cosechando éxitos, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Con el tiempo ambos han tenido otras relaciones, y sus vidas profesionales han seguido avanzando por caminos separados. Han demostrado profesionalismo y respeto mutuo, pero parece que ese romance que todos esperábamos, lamentablemente, no llegó a consolidarse en la vida real. ¿Pero qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, aunque nunca tengamos una confirmación oficial, es innegable que hubo una conexión especial entre Can Yaman y Demet Özdemir. La química en la pantalla, las miradas, los rumores. Todo indica que algo ocurrió. ¿Amor? ¿Atracción? ¿Una amistad muy fuerte? La verdad quizás solo la saben ellos. Lo que sí podemos afirmar es que independientemente de lo que pasara, la magia de Erkencicus sigue viva. La serie y especialmente la pareja Sanem y Can nos regalaron momentos inolvidables y eso es lo que importa. En cuanto a la pregunta de si Can Yaman logró conquistar a Demet Özdemir, la respuesta, lamentablemente, es un poco ambigua. No hay pruebas concretas de que hayan mantenido una relación romántica duradera. Pero al final, lo más importante es que nos dejaron un recuerdo imborrable. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir. Fue un viaje lleno de emociones, de rumores, de preguntas sin respuesta, pero así es el mundo de las estrellas. Quiero agradecerles muchísimo por estar aquí, por acompañarme en este análisis, por sus comentarios, por sus likes y por todo el apoyo que le dan al canal. Son lo máximo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencicus? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No se queden callados. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Ayúdenme a seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao. Hola de nuevo, comunidad. ¡Qué emoción! Ya estamos aquí listos para profundizar en este tema que tanto nos apasiona. Como les prometí, hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista sobre la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a bucear más profundo en las aguas turbulentas del amor, o la falta de él, en el mundo de las estrellas turcas. Ya establecimos el contexto, Erkencicus el fenómeno, la serie que lo cambió todo. Pero, ¿qué hizo que esta historia fuera tan diferente? Más allá de la trama, que por cierto era buenísima, la clave fue la química. Esa chispa, esa conexión que se veía entre Can y Demet. Era palpable, era eléctrica, era irresistible. Y es que, vamos a ser sinceros, ¿quién no se quedó pegado a la pantalla viendo cómo Sanem y Can se enamoraban? Era como si la vida real se fusionara con la ficción. La forma en que se miraban, cómo se tocaban, cómo se reían juntos. Era como si el guión fuera solo una guía, y el resto pura improvisación basada en el amor. Pero, ¿era amor de verdad? Esa es la pregunta que nos trae aquí. Y para responderla, tenemos que analizar todos los ángulos. No podemos quedarnos solo con lo que vemos en la pantalla. Tenemos que ir más allá. Tenemos que investigar. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Asterisco asterisco la magia de la pantalla, realidad o ilusión, asterisco asterisco. La química en pantalla entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Era algo que se sentía, que se percibía. Pero, ¿cómo se crea esa magia? ¿Es simplemente talento actoral, o hay algo más? En el caso de Erkencicus, muchos creyeron que sí, que había algo más. Y las pruebas, o al menos los indicios, eran abundantes.
Asterisco 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 las miradas asterisco asterisco, ¿recuerdan esas miradas que se dedicaban? Largas, intensas, llenas de emoción. No eran miradas de dos actores interpretando un papel. Eran miradas de dos personas que se sentían atraídas. ¿Podían ser actuadas? Por supuesto. ¿Pero podían ser asterisco solo asterisco actuadas? Ahí es donde la duda se instala. Asterisco 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 los gestos asterisco asterisco la forma en que se tocaban, la manera en que se acercaban, el apoyo que se brindaban. Todo esto en conjunto generaba una atmósfera de intimidad que traspasaba la pantalla. ¿Era parte del guión? Sí. Era solo eso. La pregunta persiste. Asterisco 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 el lenguaje corporal asterisco asterisco el lenguaje corporal es un gran delator. Los cuerpos no mienten. Y en Erkencicus los cuerpos de Can y de Met parecían hablar el mismo idioma, el del amor. Las manos entrelazadas, los roces casuales, la cercanía. Todo indicaba una conexión profunda. Asterisco asterisco los rumores, el combustible de la fama asterisco asterisco. Como era de esperarse, la química entre Can y de Met no pasó desapercibida. Los fans, los medios, todos se hicieron eco de la supuesta relación. Los rumores se propagaron como la pólvora. Y aunque no había confirmación oficial, las especulaciones se multiplicaron. Asterisco 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 la prensa turca al acecho asterisco asterisco la prensa turca es conocida por su voracidad. Siempre al tanto de los chismes y las relaciones entre celebridades. Y por supuesto, no tardaron en alimentar los rumores sobre Can y de Met. Publicaciones, fotos, vídeos. Todo era válido para mantener viva la llama de la especulación. Asterisco 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 las redes sociales en ebullición asterisco asterisco las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la discusión. Los fans compartían sus teorías, analizaban cada foto, cada gesto, cada palabra. Se crearon cuentas dedicadas a la pareja, donde se analizaban minuciosamente todos los detalles. Era una locura, pero una locura divertida. Asterisco 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 fotos y vídeos comprometedoras, asterisco asterisco empezaron a circular fotos y vídeos que supuestamente mostraban a Can y de Met en situaciones románticas fuera del set, cenas, paseos, momentos de intimidad. La veracidad de estas imágenes era, en algunos casos, cuestionable. Pero aún así alimentaban la fantasía. Asterisco asterisco las palabras de los protagonistas, ambivalencia y misterio asterisco asterisco. Pero, ¿qué decían los protagonistas sobre todo esto? ¿Confirmaban, negaban o mantenían un enigmático silencio? La respuesta, como ya les adelanté, es que la respuesta fue ambigua. Asterisco 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 Can Yaman, el encantador misterioso asterisco asterisco Can, con su carisma y encanto, solía ser bastante evasivo en sus declaraciones. No negaba, pero tampoco confirmaba. Usaba frases como, nos llevamos muy bien, somos buenos amigos, o tenemos una relación especial. Frases que dejaban la puerta abierta a la especulación, y que mantenían a los fans soñando. Asterisco 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 de Met Özdemir, la cautelosa profesional asterisco asterisco de Met, por su parte, era un poco más cauta. Quizás por estar en un momento de auge profesional, prefería no arriesgarse. Evitaba hablar del tema, pero tampoco lo negaba por completo. Sus respuestas eran medidas, cuidadosas, pero siempre dejaban una pequeña ventana a la esperanza. Asterisco 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 el poder del silencio asterisco asterisco el silencio, en muchas ocasiones, es la respuesta más elocuente. Al no negar rotundamente ni afirmar con contundencia, Can y de Met mantenían vivo el misterio. Y el misterio, como sabemos, es el mejor aliado del morbo y la curiosidad. Asterisco asterisco más allá de las palabras, los indicios que sugieren un romance asterisco asterisco. Si bien las palabras de Can y de Met eran ambiguas, existían una serie de indicios que sugerían que entre ellos había algo más que una simple amistad. Asterisco 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 momentos fuera del set asterisco asterisco se les vio juntos en numerosas ocasiones fuera del set de grabación. Cenas, paseos, eventos. Estos encuentros alimentaron la especulación. ¿Eran simples amigos, o había algo más? Asterisco 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 la reacción de los compañeros de trabajo asterisco asterisco en ocasiones, los compañeros de trabajo suelen ser buenos observadores. ¿Qué decían sobre la relación entre Can y de Met? Algunos testigos afirmaban que se percibía una conexión especial, una complicidad que iba más allá de lo profesional.
El cuidado mutuo a lo largo de la serie, y también fuera de ella, se notaba un cuidado mutuo entre ambos. Se apoyaban, se defendían, se preocupaban el uno por el otro. Estos gestos, aunque pequeños, no pasaban desapercibidos. El aftermath, el después de Erkencicus El final de Erkencicus marcó un punto de inflexión. La serie había llegado a su fin, y con ella, la exposición mediática de Can y de Met. Los rumores disminuyeron, pero la pregunta persistió: ¿qué pasó realmente entre ellos? Cada uno por su camino después de Erkencicus, Can y Demet siguieron caminos separados. Cada uno continuó con su carrera profesional, cosechando éxitos y protagonizando nuevos proyectos. Otras relaciones ambos han tenido otras relaciones sentimentales desde entonces. Lo que de alguna manera podría indicar que si hubo algo entre ellos, no llegó a consolidarse en una relación duradera. El respeto mutuo a pesar de todo, siempre han demostrado profesionalismo y respeto mutuo. Se han elogiado públicamente y han mantenido una relación cordial, lo cual, en el mundo del espectáculo, no siempre es fácil. Conclusiones, realidad o fantasía, Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La respuesta, como ya les dije, es ambigua. No hay pruebas contundentes de que Can Yaman y Demet Özdemir hayan mantenido una relación romántica. Pero tampoco podemos descartar por completo la posibilidad. La química fue real. Lo que sí es innegable es que la química entre ellos fue real. La conexión en pantalla, las miradas, los gestos. Todo indicaba que había una fuerte atracción. El misterio persiste. El misterio, en este caso, es parte de la magia. Quizás nunca sepamos la verdad absoluta. Y en el fondo, eso es lo que alimenta la leyenda. El legado de Erkencicus, lo más importante es que Erkencicus nos regaló momentos inolvidables. La serie y la pareja Sanem y Can nos hicieron soñar y creer en el amor. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. ¿Qué piensan ustedes? El momento de la participación, Y ahora, llegamos a la parte más importante: su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿Por qué? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencicus? ¿Qué esperan del futuro de Can Yaman y Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos. No se queden callados. Sus opiniones son muy importantes para mí. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir, ¿qué les espera? Y ahora, echemos un vistazo al futuro. ¿Qué le depara a Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué podemos esperar de ellos en los próximos años? Can Yaman, un ícono internacional. Can Yaman ha demostrado su talento y carisma. Con su físico y su talento actoral, tiene un futuro brillante. Sus proyectos internacionales son una prueba de ello. Demet Özdemir, la reina de las series. Demet Özdemir sigue consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Su capacidad para conectar con el público es innegable. Nuevos proyectos, nuevas emociones. Esperamos verlos protagonizar nuevos proyectos y seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Quizás, quién sabe, en un futuro nos sorprendan con alguna colaboración juntos. Soñar no cuesta nada. Un agradecimiento especial y la despedida. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir. Ha sido un viaje lleno de emociones, de rumores, de preguntas sin respuesta, pero sobre todo, lleno de amor por las series turcas y sus estrellas. Quiero agradecerles muchísimo por estar aquí, por acompañarme en este análisis, por sus comentarios, por sus likes y por todo el apoyo que le dan al canal. Son lo máximo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal.
Ayúdenme a seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao. Hola de nuevo, familia. No puedo creer la energía que siento por este vídeo. Realmente me emociona hablar de este tema. Como les prometí, estamos aquí para desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada mirada, todo lo relacionado con la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para una inmersión aún más profunda en el fascinante mundo de Erkenci Kuş y sus protagonistas. Ya hemos establecido que la química entre Can y Demet era un volcán en erupción. Era evidente, palpable y nos conquistó a todos. Pero, ¿qué hacía que esa conexión fuera tan especial? ¿Era solo cuestión de talento actoral, o había algo más? Y si había algo más, ¿era amor, atracción, o simplemente una amistad muy intensa? Hoy vamos a buscar respuestas. *** Profundizando en la química, el arte de la interpretación y el poder de la conexión ***. La química en pantalla no es algo que se pueda crear artificialmente. Requiere de una conexión auténtica entre los actores. Y en el caso de Can y Demet, esa conexión era innegable. Pero, ¿cómo se logra? El trabajo en equipo detrás de cada escena romántica, hay un trabajo en equipo. Los actores deben confiar el uno en el otro y trabajar en armonía para lograr el efecto deseado. En Erkenci Kuş se notaba que Can y Demet tenían una gran complicidad y se apoyaban mutuamente. La entrega emocional para que una escena romántica sea creíble, los actores deben entregarse emocionalmente. Deben sentir las emociones de sus personajes y transmitirlas al público. En Erkenci Kuş se notaba que Can y Demet se involucraban completamente en sus personajes. La química natural a veces, la química surge de forma natural, sin necesidad de forzarla. Es como una chispa que se enciende entre dos personas, y que se transmite al espectador. En el caso de Can y Demet, esa chispa estaba presente y se notaba en cada escena. El impacto en los fans, creando un universo de sueños y fantasías ***. La química entre Can y Demet tuvo un impacto enorme en los fans de Erkenci Kuş. La gente se enamoró de la pareja Sanem y Can, y soñaba con que su amor fuera real. La creación de fandoms los fans de Erkenci Kuş crearon fandoms, comunidades online donde compartían sus opiniones, analizaban cada escena, y creaban fanfics y fanarts. Era una forma de expresar su amor por la serie y sus protagonistas. La idealización de la pareja los fans idealizaban a Can y Demet, y soñaban con que fueran pareja en la vida real. Veían en ellos la pareja perfecta, y deseaban que su amor traspasara la pantalla. La influencia de las redes sociales las redes sociales jugaron un papel fundamental en la difusión de los rumores. Los fans compartían fotos, vídeos y noticias sobre Can y Demet, y alimentaban la fantasía. Los rumores en detalle, analizando las pruebas y los testimonios Los rumores sobre la relación entre Can y Demet fueron muchos y variados. Analicemos algunos de los más importantes. Las fotos comprometedoras, circulaban fotos que supuestamente mostraban a Can y Demet en situaciones románticas fuera del set. Estas fotos eran muy comentadas y generaban mucha expectación. Análisis la veracidad de estas fotos era difícil de comprobar. Algunas podrían ser falsas, otras podrían ser simples fotos de amigos. Los testimonios de los compañeros de trabajo algunos compañeros de trabajo afirmaban haber percibido una conexión especial entre Can y Demet. Análisis los testimonios de los compañeros de trabajo son importantes, pero subjetivos. Cada persona percibe las cosas de forma diferente. Las declaraciones ambiguas Can y Demet nunca confirmaron ni negaron los rumores. Sus declaraciones eran ambiguas y dejaban la puerta abierta a la especulación. Análisis las declaraciones ambiguas son una estrategia común en el mundo del espectáculo. Permiten mantener el interés del público sin revelar demasiado. El lenguaje corporal,
el lenguaje silencioso del amor y la atracción ***. El lenguaje corporal es un gran delator. Los cuerpos no mienten, y a menudo revelan lo que las palabras no dicen. Analicemos el lenguaje corporal de Khan y Demet. El contacto físico en Erkencicus, se notaba que Khan y Demet se tocaban mucho. Se abrazaban, se tomaban de la mano, se apoyaban el uno en el otro. Significado el contacto físico es una señal de cercanía, intimidad y atracción. Las miradas las miradas de Khan y Demet eran largas, intensas y llenas de emoción. Se miraban a los ojos y transmitían sentimientos profundos. Significado las miradas son una forma de comunicación no verbal muy poderosa. Revelan lo que una persona siente y piensa. La proximidad Khan y Demet solían estar muy cerca el uno del otro. Se sentaban juntos, se paraban uno al lado del otro y se movían en sincronía. Significado la proximidad es una señal de interés y atracción. Indica que una persona se siente cómoda y segura con la otra. El después de Erkencicus, los caminos separados y el respeto mutuo Después del final de Erkencicus, Khan y Demet tomaron caminos separados. Cada uno siguió con su carrera profesional y construyó su propia vida. Nuevos proyectos Khan y Demet protagonizaron nuevos proyectos y demostraron su talento y versatilidad. Significado demuestra su profesionalismo y su compromiso con su carrera. Otras relaciones Khan y Demet han tenido otras relaciones sentimentales. Significado es una señal de que han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad. El respeto mutuo a pesar de todo, Khan y Demet siempre han demostrado respeto mutuo. Se han elogiado públicamente y han mantenido una relación cordial. Significado demuestra que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, siempre han mantenido una buena relación. La pregunta sin respuesta, ¿amor verdadero o amistad especial? La pregunta que todos nos hacemos es, ¿hubo amor verdadero entre Khan y Demet? La respuesta, lamentablemente, es incierta. Las pruebas son limitadas no hay pruebas concretas de que hayan mantenido una relación romántica. La química fue innegable la química entre ellos era real, y eso es innegable. El misterio sigue vivo el misterio es parte de la magia. Quizás nunca sepamos la verdad absoluta. Un legado inolvidable, Erkencicus y el poder del romance Independientemente de lo que haya pasado entre Khan y Demet, Erkencicus nos dejó un legado inolvidable. Una historia de amor apasionada Erkencicus nos contó una historia de amor apasionada, llena de emoción y romanticismo. Un éxito internacional la serie fue un éxito internacional, y conquistó a audiencias de todo el mundo. Un recuerdo imborrable Erkencicus nos dejó un recuerdo imborrable, y nos hizo soñar con el amor. Tu turno. Participa y comparte tus opiniones, Y ahora es tu turno. Me encantaría saber qué piensas sobre todo esto. ¿Crees que hubo algo más entre Khan y Demet? ¿Por qué? ¿Cuál es tu escena favorita de Erkencicus? ¿Qué le deseas a Khan Yaman y Demet Özdemir en el futuro? Déjame tus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos a todos. No te quedes callado. Tu opinión es importante. Analizando las relaciones actuales, ¿qué nos dicen? Un aspecto interesante para analizar es cómo las relaciones actuales de Khan y Demet podrían darnos alguna pista sobre lo que pudo haber sucedido en el pasado. Khan Yaman ha tenido relaciones públicas, y parece que actualmente está soltero. Sus relaciones han sido mediáticas, y se le ha visto muy involucrado en su carrera.
Asterisco 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 implicaciones asterisco asterisco puede indicar que se enfoca en su carrera, pero también que busca relaciones significativas. Asterisco 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 de Method Demir asterisco asterisco ha estado casada y se divorció, lo cual es un indicativo de que busca relaciones duraderas, pero también es una señal de que las cosas no siempre salen como uno espera. Asterisco 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 implicaciones asterisco asterisco muestra que está abierta al amor, pero también que es precavida. Asterisco asterisco la psicología de la atracción, ¿qué nos dice la ciencia? Asterisco asterisco. La ciencia nos proporciona algunas pistas sobre la atracción. Asterisco 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 química cerebral asterisco asterisco cuando nos enamoramos, nuestro cerebro libera sustancias químicas como la dopamina y la serotonina, lo que genera sensaciones de placer y felicidad. Asterisco 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 el lenguaje corporal asterisco asterisco como hemos mencionado antes, el lenguaje corporal es crucial. Los gestos, las miradas y la proximidad son señales de interés. Asterisco 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 la compatibilidad asterisco asterisco la compatibilidad en intereses y valores es importante para que una relación funcione a largo plazo. Asterisco asterisco el impacto de la fama, la presión de la atención pública asterisco asterisco. La fama y la atención pública pueden ejercer una gran presión sobre las relaciones. Asterisco 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 rumores y especulaciones asterisco asterisco los medios y los fans pueden generar rumores y especulaciones que pueden afectar la dinámica de una relación. Asterisco 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 la protección de la privacidad asterisco asterisco las celebridades deben proteger su privacidad, lo cual puede ser difícil en un mundo donde todo se comparte en las redes sociales. Asterisco 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 el juicio público asterisco asterisco las relaciones de las celebridades a menudo son juzgadas por el público, lo cual puede generar estrés y conflicto. Asterisco asterisco el futuro, reconciliación o trayectorias separadas, asterisco asterisco. ¿Qué les depara el futuro a Can Yaman y The Method Demir? Asterisco 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 colaboraciones profesionales asterisco asterisco es posible que vuelvan a colaborar profesionalmente, lo cual sería muy emocionante para los fans. Asterisco 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 nuevas relaciones asterisco asterisco es probable que cada uno siga adelante con sus vidas y encuentre nuevas relaciones. Asterisco 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 un legado duradero asterisco asterisco Erkencikus seguirá siendo recordada como una de las series más icónicas de la televisión turca. Asterisco asterisco un análisis profundo, ¿qué sabemos realmente? Asterisco asterisco. Después de analizar todos los aspectos, ¿qué podemos concluir? Asterisco 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 la conexión fue real asterisco asterisco la química entre Can y Demet fue innegable, y eso es lo más importante. Asterisco 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 el misterio permanece asterisco asterisco no sabemos si hubo una relación romántica, pero el misterio es parte del encanto. Asterisco 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 el legado perdura asterisco asterisco Erkencikus seguirá siendo recordada, y su magia perdurará para siempre. Asterisco asterisco gracias por acompañarme en esta aventura, asterisco asterisco. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Gracias por acompañarme en este viaje fascinante. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre Can Yaman y The Method Demir. Quiero agradecerles de corazón por su apoyo, por sus comentarios y por su entusiasmo. Son los mejores. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.